Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Facebook Live de Derecho Inmobiliario. Hoy 22 de agosto, 7:31 de la noche. Tuvimos una dificultad al empezar, pero ya estamos aquí conectados. El día de hoy vamos a tener una dinámica distinta a los anteriores Facebook Live que hemos tenido, y es una dinámica que consiste en que vamos a tener en consideración una comunicación que nos llegó para que la respondiéramos y que tiene que ver con una petición de un arrendatario hacia la inmobiliaria en el que le pide controlar las plagas que tiene el inmueble. Adicionalmente, vamos a hablar de la terminación del contrato de arrendamiento del local comercial. Entonces vamos a darle paso a los saludos a José Wilman Duarte Murillo, como siempre muy puntual. ¿Cómo está José Wilman? Carlos Mauricio Mora, Juan Carlos Restrepo, Liliana Manotas, Mayday García, de Cefas Inmobiliaria. Un saludo también para ti. Liliana, ¿cómo estás? Buenas noches. Como siempre presente José Wilman, LSC Inmobiliaria. Greta García. Permítame por favor que, como les dije, tuvimos una dificultad al inicio y por eso nos retrasamos un poco, y aquí estoy nuevamente abriendo mis apuntes. Porque no crean, a mí me toca que estar viendo también. Yo todo lo que digo acá es porque me guío con unos propios apuntes. Pero de eso también se trata. Creo que nosotros tenemos que convertir este espacio en una dinámica de interacción permanente, de interacción en la que de pronto traemos un tema, pero ustedes nos proponen frente a ese tema sus dudas, sus inquietudes, lo que ustedes piensan, consideran respecto de ese tema en particular. Bueno, como les decía, tenemos una comunicación que vamos a leer aquí, que es sobre una inmobiliaria que nos envió una petición de un arrendatario. Y es la siguiente. Bueno, mientras que me carga este archivo, pues quiero recordar y que valga la cuña como algo importante. Este domingo, 26 de agosto, está la consulta anticorrupción, a la cual les quiero invitar que participemos. Considero de que no debemos abstenernos, sino que debemos salir y votar, sea por el sí, sea por el no. Si usted es de los que considera que un congresista está ganando muy poquita plata, pues vota por el no. Si lo contrario, pues vota por el sí para que le rebajen. Lo importante es que voten sobre esta consulta tan importante para nuestro país. Bueno, no cargó, entonces vamos a trabajar sobre lo que tenemos. Y es lo siguiente: un arrendatario solicita a una inmobiliaria que por favor se le indique al propietario que proceda con revisar el techo, porque a través de pronto de las tejas, entre las tejas y el cielo falso, se incorpora o se ingresa roedores, ratones, y eso no le está permitiendo tener una buena calidad de vida, lo está perturbando. Frente a esta situación, la pregunta que surge es: ¿le corresponde al arrendatario solucionar directamente su problema o le corresponde a la inmobiliaria atender el requerimiento? ¿Le corresponde atenderle a la inmobiliaria o trasladársela al propietario? Y esta pregunta es importante porque realmente ocurre demasiado, y no solamente frente a ratones, hay muchos tipos de plagas. Podemos estar hablando de murciélagos, de cucarachas, de hormigas, y cada situación puede verse de manera diferente. En el caso particular, el señor lleva 2 meses viviendo en el inmueble, y en 2 meses viviendo en el inmueble ya está solicitando que le controlen las plagas, en este caso el roedor. La respuesta que se le dio al arrendatario no es otro que por favor él proceda con las herramientas que comercialmente existen en el mercado, y es de pronto esos venenos que están vendiendo en los supermercados, las trampas que están vendiendo en los supermercados. De pronto, cuando es un solo ratón, quizás uno dice, puede ser razonable que sea el mismo propietario el que atienda la dificultad. De pronto aquí todavía no existe una plaga, y frente a eso uno puede trasladarle la responsabilidad de la misma custodia al arrendatario.
ya me cargó la página, no, perdón, falsa alarma. Es que quería leerle la carta textualmente. Sí, ya cargó. Dice así, cordial saludo. Yo voy para mi segundo mes en el apartaestudio donde estoy y la última semana he escuchado ruidos de un roedor encima del cielo raso. El apartaestudio que tengo alquilado está en un tercer piso. No he podido dormir bien en las noches porque el ruido es muy fuerte, escarbando, corriendo y gimiendo. Me preocupa porque esto no solo afecta mi bienestar, sino además el estado del edificio. Me gustaría saber si pueden hablar con la dueña al respecto y si pueden realizar una revisión para que puedan controlar el problema, ya que como inquilino uno cuenta que con algo así no ocurra. Y espero la respuesta, muchas gracias. Bueno, entonces, primero hay que determinar cómo fue la entrega del inmueble. Si en la entrega del inmueble no se evidencia que existan quizás huellas de que es habitado por plagas, créanme que esto es una situación repentina. Es una situación que uno como inmobiliaria pues no puede controlar. Es algo que ocurrió. También es importante que ustedes en los contratos de arrendamiento siempre coloquen que el arrendatario conocía el inmueble desde la promoción, conocía su estado, sus condiciones y el entorno. Porque es que si ustedes van a alquilar un inmueble que está muy cerca a un canal de aguas lluvias, los canales de aguas lluvias son un foco de plagas. Es imposible decir de que que no van a existir plagas. Si ustedes alquilan un inmueble en un primer piso de una propiedad horizontal, es imposible que no entren bichos rastreros al apartamento. Entonces esto tiene que conocerlo el arrendatario. O sea, al arrendatario no siempre se le tiene que dar todo en perfectas condiciones. Bueno, otra cosa. Si ustedes conocen que en el inmueble que están entregando en alquiler había un arrendatario que tenía perros, es importante también que ustedes inicien o le digan al propietario que tiene que fumigar o por lo menos exigirle al arrendatario anterior. Yo le entrego siempre y cuando usted me certifique que ya realizó una fumigación de las áreas del inmueble. ¿Por qué? Porque es que usted tenía unos perros. Donde hay animales, desafortunadamente, existen otro tipo de animales que pues no se aprecian, pero que sí constituyen una plaga. Entonces yo les recomiendo también que como una recomendación, les recomiendo la recomendación, estoy acumulando errores para que en diciembre todos los recojamos y nos riamos de los errores que estamos teniendo en nuestro Facebook Live. Bueno, como recomendación a que en el momento en que el arrendatario va a entregar el inmueble, se le exija una certificación del control de plagas sobre el perro. Hay otros casos, por ejemplo, en los inmuebles suburbanos les estaba comentando con los murciélagos. Es imposible que en un inmueble suburbano, es decir, los que están en la parte entre lo rural y la ciudad como tal, que donde están la gente que quiere tener los beneficios del campo sin perder los beneficios de la ciudad, hay murciélagos. Siempre existen murciélagos. Y donde hay murciélagos, pues hay los restos de estos animales, como también las heces de estos animales. Y estos animales fácilmente te contaminan la piscina. Entonces vas a tener a un arrendatario que te va a decir a ti de que tienes que hacerle el mantenimiento a la piscina porque sencillamente dentro de la piscina caen los excrementos de estos animales. No, esto es una situación inherente a las características del sitio donde se alquiló. Hay otra cosa, ¿cómo se notifica? Cuando el arrendatario le envía esta comunicación a la inmobiliaria y ustedes consideran de que definitivamente sí le corresponde al propietario porque está recientemente pasado el inquilino, inmediatamente trasladarle esa responsabilidad para que el propietario de inmediato envíe una limpieza, porque al arrendatario sí hay que garantizarle una vivienda digna y parte de la vivienda digna es de que esté aseada. Entonces, ¿cómo fue la respuesta que se le entregó a este arrendatario? Fue así. Dice que, otra cosa, siempre tienen que ser considerados con los arrendatarios, sean amables con el arrendatario. El arrendatario pueda que no tenga razón, pero no por el hecho de no tener razón, uno no puede perder la amabilidad
porque cuando tú hablas con amabilidad, el arrendatario lo más probable es de que caiga en consideración o en cuenta de que sí, eso no le corresponde de pronto a la inmobiliaria o que definitivamente él sí lo puede hacer, y en esos casos pues el arrendatario pues supera la situación. Entonces se le dice que si bien podemos entender la molestia que de manera repentina ha aparecido en el inmueble, paréntesis, es importante hacerle énfasis que fue repentino, porque si uno no le dice que fue repentino, se puede entender como si fuera una plaga, o que esto es una situación que ya venía y ya conocíamos. Entonces a mí me gusta aclarar de que esto fue intempestivo. Seguimos. Lamentablemente este tipo de situaciones no son controlables por los arrendadores, quienes entregaron adecuadamente el inmueble y que por el contrario deben ser atendidas por los ocupantes del mismo. Agradecemos comprender que la tenencia del inmueble genera también un deber de custodia, y en este caso es tomar medidas básicas de control de plagas que se encuentran en el mercado. Como pueden ver, las condiciones de la comunicación que envió el inquilino fue que lleva 2 meses en el inmueble, es decir, fue repentino. Pero si el arrendatario al día siguiente de ocuparlo manifiesta que existe una plaga, puede ser distinto. Allí es cuando le corresponde al propietario, notificar al propietario para que sea él el que atienda la situación. Bueno, entonces en este momento vamos a ver si ya existen preguntas, si ya hay preguntas al respecto. Aquí tenemos, Liliana Manota nos dice que ya escucha, Edwin Guerra, bienvenido, Luisa Fernanda de REMAT Centro Inmobiliario presente, gracias Luisa por acompañarnos, don Oscar Sandoval, David, don Guillermo Rueda de Barranquilla, don Javier Portilla de Buenaventura, como siempre, ¿cómo estás? Hola, Dianita Duque, Gilberto Londoño, Gilberto, mucho gusto, doña Constanza Bejarano de Inmobiliaria Cordillera, un placer, Víctor Sneider Asprilla y Janet Ospina, Elizabeth también de REMAT Centro Inmobiliario. Bueno, no tenemos preguntas al respecto, así que vamos a avanzar. Hay otra cosa, perdón, antes de avanzar, les quiero contar, en la ciudad de Cali, cuando existen plagas, uno puede solicitarle a la alcaldía de Cali a través del centro de zoonosis, y eso también lo pueden hacer en todas las ciudades. Todas las alcaldías tienen una secretaría de salud, y en la Secretaría de Salud hay un centro de zoonosis. Uno puede solicitarle al centro de zoonosis que haga limpieza de este tipo de plagas. Cuando las plagas no son, como ellos dicen, no las consideran importantes, es decir, porque no es un lugar donde exista una verdadera afectación de plagas, sino unos casos aislados, ellos también prestan el servicio y ese servicio ya es pagado. Ahorita vamos a nuestro segundo tema, un tema que nos propuso Wilman Duarte Murillo, y nos dice lo siguiente. Tiene un caso muy particular. Tenía un arrendatario en una casa en Bogotá y allí funcionaba un hostal. Los hijos de la propietaria decidieron vender el inmueble y dieron por terminado el contrato de arrendamiento. Finalmente, y de común acuerdo, resolvieron terminar el arrendamiento y entregar la casa en las condiciones actuales al nuevo comprador. Hoy nos damos cuenta que el nuevo propietario utiliza la casa para el mismo negocio que tenía el arrendatario anterior, utilizando las adecuaciones y el buen nombre que tenía el arrendatario. Pregunta, ¿puede iniciar algún proceso jurídico teniendo en cuenta que el nuevo dueño tenía pleno conocimiento que allí funcionaba y durante 8 años un hostal? Bueno, en el caso particular se habla que hubo un acuerdo para terminar el contrato de arrendamiento, y a menos de que en ese acuerdo haya quedado expresa la prohibición de ocuparlo para una actividad similar, se entiende como una renuncia al derecho de renovación. Es decir, aquí hubo acuerdo. Yo tengo un libro que es muy interesante y que se los recomiendo. Es un libro, se llama Arrendamiento de Locales Comerciales, de Librería Jurídica Sánchez R. Limitada. Se los recomiendo, es muy bueno. Tiene casos de contratos de arrendamiento de locales comerciales geniales y nos trae jurisprudencia, en este caso del Tribunal de Medellín de Antioquia, y menciona lo siguiente. Nos dice que con las pruebas se colige que el arrendatario que tenía el derecho de renovación del contrato
accedió a restituir el inmueble en forma directa y voluntaria, ya que no hubo un proceso de lanzamiento. El demandante, en este caso el arrendatario, sin la obligación que tenía para entregar el inmueble, lo hizo voluntariamente. Con esa actitud renunció al derecho de renovación que le otorgaba la ley comercial. En ese proceder no puede dar lugar a indemnización que le concede el mismo artículo. Entonces, no nos dice otra cosa que cuando un arrendatario que no tiene la obligación de salir del inmueble accede a salir, pierde el derecho de renovación. Pero la pregunta que hace Wilmar Duarte es muy interesante por algo. Un arrendatario de esto no sabe y fácilmente los pueden demandar a ustedes como inmobiliaria. Así no tengan la razón el demandante, así el arrendatario que salió no tenga la razón, lo puede demandar. Y pues si lo demanda, pues les tocará a ustedes iniciar su defensa dentro del proceso. Y allí es donde empiezan las dificultades para las inmobiliarias. El día de hoy vamos a hablar de cómo terminar los contratos de arrendamiento de locales comerciales para que sea un mecanismo para evitar que los demanden. Porque ¿de qué le sirve a uno como inmobiliaria tener razón si de igual manera un arrendatario no lo va a considerar así y va a poder demandarlos a ustedes? Bueno, cuando vamos a hablar de terminación de contratos de arrendamiento, tenemos que remitirnos al Código de Comercio. El artículo 518 del Código de Comercio nos habla del derecho de renovación, que es un derecho al cual acceden las personas o los comerciantes cuando superan más de 2 años en un inmueble. Antes de 2 años, ustedes pueden terminar el contrato de arrendamiento sin dificultades, porque no existe derecho de renovación, no hay un derecho que lo cobije al arrendatario como sí pasa cuando ya completan 2 años ocupándolo. Entonces el artículo 518, palabras más, palabras menos, nos dicen que existen 3 maneras de sacar a un arrendatario de un local comercial que tiene más de 2 años. ¿Y cuáles son las 3 maneras? La primera, que haya incumplido el contrato de arrendamiento. Cuando ustedes tengan un arrendatario incumplido, ustedes no tienen por qué argumentarle causal distinta a eso. Incumplió, no pagó, y si no pagó, es justa causa para no renovar el contrato. Perdieron los derechos de renovación. La segunda causal para terminar es cuando el propietario lo necesita ocupar para su propia habitación o para su propio uso en una destinación diferente a la que ya tenía el arrendatario inicial. Y la tercera es cuando lo deban remodelar o deba ser reconstruido. Para mí la tercera es una causal a medias, porque la reconstrucción obliga a que el arrendatario se vaya, pero obliga al propietario a que el inquilino vuelva. Entonces, para mí, eso no es como una justa causa de terminación del contrato. Para mí, más bien es como un mecanismo para mejorar las condiciones del inmueble. Pero sepan algo, cuando el contrato se termina, porque lo van a remodelar, después de ingresar el inquilino, ustedes no pueden aumentarle el canon de arrendamiento al valor que consideran. No. Tienen que iniciar un proceso de regulación de canon de arrendamiento. Entonces tenemos estas 3 causales, digámoslo así: incumplimiento del contrato, cuando el propietario lo necesita para su propio uso, para una actividad sustancialmente distinta, y para que el arrendatario, y cuando el propietario va a ocuparlo para su propia habitación. Otra cosa que quiero aclarar: la venta del inmueble no es justa causa de terminación del contrato de arrendamiento. Así que la venta del inmueble, lo único que le da derecho al propietario, al vendedor, es cederle al propietario comprador. Ya el propietario comprador podrá pedirle al inquilino que desocupe si es que el propietario nuevo lo necesita para su propio uso en las condiciones que ya habíamos hablado. Entonces la venta no es justa causa. El segundo punto, y es quién debe hacer la terminación, quién debe notificar la terminación del contrato de arrendamiento del local comercial. El Código Civil siempre habla de la palabra el arrendador notificará al arrendatario en el Código Civil, pero en el Código de Comercio y en particular en la cápite correspondiente al establecimiento de comercio nos habla es del propietario, y es que así debe ser. El propietario, a través de la inmobiliaria, tiene que notificar al arrendatario. Ahí se pueden presentar dificultades. Hay dificultades cuando es el propietario el que directamente notifica al arrendatario. Y dificultades, ¿por qué? Porque no es el arrendador. Por eso tiene que hacerlo a través de la inmobiliaria. Pero, ¿qué ocurre?
cuando una inmobiliaria notifica la terminación, yo recomiendo que el propietario firme la carta de terminación del contrato de arrendamiento, que coadyuve, que acompañe la firma de la inmobiliaria. ¿Por qué? Porque la inmobiliaria está haciendo una manifestación que no depende de la inmobiliaria misma, porque la inmobiliaria tiene que argumentar para qué piden el inmueble. Si la inmobiliaria dice que lo va a pedir para remodelarlo, se presumirá que el propietario va a iniciar las obras después de que termine el contrato de arrendamiento. Muchos propietarios no inician las obras. Como no inician las obras, lo que hacen es alquilárselo a otro inquilino, que de pronto les está pagando un poco más. Eso es peligroso, porque el propietario está comprometiendo a la inmobiliaria. Y como el propietario muchas veces simplemente les dice, van a las inmobiliarias y les dice, mire, pídale el inmueble al inquilino. La inmobiliaria procede a pedirle el inmueble al inquilino, no hacen firmar una carta del propietario y al final el propietario, en lugar de darle la destinación o de darle, concluir con lo que dijo que iba a hacer, sencillamente lo alquilan para otra actividad puede ser, pero más costoso. Y con eso hace una afectación al inquilino. Entonces la recomendación es, carta de terminación que ustedes le envíen al inquilino, háganla con la firma del propietario. Recuerden que tengan en cuenta esto. Si ustedes no hacen este procedimiento que les acabamos de señalar, se arriesgan a que el arrendatario los demande a ustedes y no al propietario, porque realmente el que incumplió la terminación fue el propietario. Esta terminación se tiene que notificar ¿de qué manera? Existen dos mecanismos, o tres. Cuando uno le va a mandar una carta de terminación a un inquilino, muchas veces uno manda al mensajero y se lo entrega a una secretaria o a una persona que no es el arrendatario y le hacen firmar la carta. Esa es la primera. La segunda es a través de correo certificado con una remisión. Y la tercera, que es la más, yo diría que la mejor, la más efectiva, es el servicio de correo cotejado. Correo cotejado que las compañías de correos dicen que es como correo judicial. Así lo llaman o así lo conocen. ¿Pero qué es la cotejación? La cotejación es que el mensajero de la compañía de correspondencia le exhibe la carta al arrendatario y certifica que el arrendatario la leyó. Si el arrendatario se rehúsa a leerla, el mensajero de la compañía de correos, él tiene facultad para decir que el señor conoció del contenido de la carta. Esa recomendación la hago, ¿por qué? Porque hay muchos inquilinos que simplemente dicen, yo no le recibo esa carta. Y si te dicen eso, pues tú quedas como confundido porque tú no sabes, no quedó notificado o sí, o sea, estará en la obligación o no. Esa cotejación le sirve para eso, porque ustedes no saben cuándo van a tener un inquilino que va a tener algún tipo de renuencia a cumplir con la solicitud de terminación del contrato de arrendamiento del local comercial. Bueno, entonces vamos a darle paso a las preguntas. Carlos Orozco dice si es polillas, refiriéndose al primer caso. Las polillas si me haces la referencia a las plagas que están dentro de las maderas de los closets, eso hay que hacerle una fumigación. O sea, si ya cuando llega el inquilino existe plaga de polillas, hay que mandarla a fumigar. Es que la fumigación es tan importante como, por ejemplo, la certificación de que le estamos entregando un aire acondicionado recién reparado. Es la misma cosa. Uno debería entregar el inmueble diciéndole al inquilino, mire, el inmueble tuvo servicio de fumigación y así mismo usted lo tiene que entregar. Yo pensaría de que uno tiene que hacerlo. Es que existen muchas plagas. Por ejemplo, en los inmuebles suburbanos que les estaba mencionando, uno tendría que entregarlo con el repelente para culebras incluso, que también nos ha ocurrido. Hay inquilinos que dicen, mira, hay muchas culebras ha llegado culebras y que esas culebras se repelen es con unos polvos, con un polvo especial que venden en lugares de agronomía para repelerlas, porque en los inmuebles suburbanos es común. De pronto estas culebras no son venenosas, pero bueno, uno se arriesga a saber si es venenosa o no es venenosa. Lo importante es de que este tipo de cosas uno tiene que certificarles. Señor, usted se encarga de hacerle el mantenimiento de entrada o yo ya se lo entregué y así me lo tiene que entregar a mí.
¿ok? Por aquí dice José Wilman Duarte, nos menciona sobre el nombre del libro. Claro que sí. Es el del doctor Edgar Guillermo Escobar Vélez, Arrendamiento de Locales Comerciales. Por favor, a mí nadie me está pagando por esto, sino que yo quiero que ustedes aprendan y que tengan en sus bibliotecas herramientas que les sirvan. Buenísimo, les cuento. Me gustó mucho. Bueno, por aquí dice Javier Portilla. Listo, la librería. Yo lo conseguí en la Feria del Libro en Cali hace 2 años. Hace 2 años lo conseguí en la Feria del Libro de Cali. No lo encontré en una librería, en librerías normales, pero pueden llamar a la librería. Se llama Librería Jurídica Sánchez R. Limitada. Bueno, Liliana Manota dice, tal vez hubo acuerdo porque tocó. Es decir, si el propietario me dice que vendió, pues me toca que irme. Si el propietario dice que vendió, tú no tienes por qué irte como inquilino. No es tu obligación. Tu derecho es quedarte. Si tú te vas, renuncias al derecho de renovación. No existe posibilidad de reclamar porque tú voluntariamente quisiste entregar. Y esto sí también es importante por otra cosa. Hay contratos de arrendamiento que mencionan que los arrendatarios o que el propietario podrá pagarle al arrendatario una indemnización para que se vaya. Esto no es válido. Según el artículo 524 del Código de Comercio, dice que contra las normas que se hacen referencia al derecho de renovación, que son de orden público, las convenciones, lo que se pacta en el contrato, se entenderán por no escritas. Así que si un propietario dice, yo te voy a pagar lo que dice la indemnización del contrato de arrendamiento, el arrendatario no está obligado a desocupar. No es como en vivienda urbana, que tú sí le puedes pagar una indemnización por terminación anticipada en el contrato de local comercial. No, no es así. Bueno, doña Constanza Bejarano, Molera Cordillera, dice, así pagué tarde. Bueno, estamos hablando de la doña Constanza. Si pague tarde, si es por la justa causa de terminación del contrato de arrendamiento, si un arrendatario reiteradamente está cancelando por fuera de las fechas, es una justa causa de terminación y vale la oportunidad para decir algo. No por el hecho de a veces las personas retrasarse, significa que existe verdaderamente entidad para terminar el contrato de arrendamiento, entidad de incumplimiento. O sea, el incumplimiento de un arrendatario se tiene que demostrar como un hecho que haya verdaderamente perjudicado y afectado al arrendador. Si un arrendador le cobra a un inquilino intereses, porciones de cláusula penal por pagar retrasado, el inquilino está al día. No se debe tomar eso como un incumplimiento, porque él está poniendo un dinero adicional precisamente para resarcir ese perjuicio que genera el retraso en el pago de la renta. Así que el incumplimiento del contrato de arrendamiento por pago hay que revisarlo si efectivamente es reiterado y si efectúa o si ejerce un perjuicio al propietario. Bueno, Albert Chávez, desde Medellín. Albert, hace rato no sabíamos de ti, bienvenido. Doctor Miguel Gómez, bienvenido también. Carlos Mauricio Mora, si un inquilino en un local comercial se le hace aviso con antelación de 6 meses de no renovar y el inquilino no entrega, ¿cómo procedo después de vencido el contrato para sacarlo del inmueble? Si estás antes de los 2 años, no necesitas argumentarle ningún tipo de justa causa y tú puedes iniciarle un proceso de restitución. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y cobrando inclusive la penalidad. Si tú le pides el inmueble argumentando las 3 causales que dijimos, el propietario lo va a ocupar para su propia habitación, lo va a ocupar para una destinación totalmente distinta o lo va a remodelar, si el arrendatario no te desocupa en la fecha, el arrendatario también pierde los derechos que le generaba la renovación del contrato. ¿Por qué? Porque incumplió primero el contrato de arrendamiento. Allí ya no podrá argumentar posteriormente que el arrendatario le debemos guardar como esa lealtad para no ocuparlo para la misma actividad. No, el arrendatario incumplió. Si el arrendatario incumple, tú no tienes por qué respetarle. Incluso puedes alquilarlo para la misma actividad. Él incumplió primero. Elizabeth Guzmán dice, cuando cambia el POT o alguna norma para no construir en un lote que se vendió, ¿se tiene alguna responsabilidad? Bueno, Elizabeth, depende, diría yo, depende. Porque si tú tenías,
si el propietario tenía conocimiento de un cambio de POT, sí puede haber un perjuicio para el arrendatario. Por ejemplo, si de pronto en tu ciudad un arrendatario alquila un inmueble, es un lote y lo va a convertir en un parqueadero, pero en tu ciudad le cambian a la calle el sentido de carretera y la convierten en peatonal, ahí le genera una afectación al inquilino. Y si eso lo conocía uno como propietario, porque de alguna manera lo habían notificado, sí puede haber en ese cambio, no fue el POT, sino que fue por un decreto, sí puede llegar el arrendatario a sentir de que tiene derecho de algún tipo de indemnización. Pero hay que ver hasta dónde el propietario sí sabía de ese cambio. Los cambios del POT son repentinos. Es como cuando cambia el IVA. Es la misma situación, o sea, nosotros no sabemos cuándo nos va a aumentar el IVA. ¿No han notado que cada vez que aumenta el IVA, el arrendatario dice, no, es que yo en el contrato dice que era el 16%, yo no pago el 19%? O sea, esto no es una obligación con el arrendador, es una obligación legal con el Estado. Entonces no se trata de discrecionalidad de que el inquilino se puede negar o no. No, si hay un cambio en el POT, si hay un cambio en una norma, el arrendatario tiene que asumirla. Bueno, tenemos por aquí, Liliana Manotas dice, gracias por la aclaración, claro que sí. Yolanda Cuña, ¿cómo estás? Gracias por la aclaración. John Sánchez se ha unido. Listo, entonces por el momento no tenemos más preguntas. No sé si tienen alguna claridad, solicitar alguna claridad. Por el momento, pues les digo que muchas gracias a todos ustedes, gracias por la paciencia en el retraso que tuvimos, en las dificultades que tenemos en el servicio de Internet. Yo ya les conté unos Facebook Live atrás que todavía tengo una batalla contra una empresa prestadora del servicio de Internet que pues yo creo que va a terminar bien, pero todavía no me han hecho los cambios. Bueno, entonces gracias a todos por participar en directo. Les agradezco todos los likes que nos puedan dar a las publicaciones que estamos haciendo, la calificación de 5 estrellas. Recuerden que nosotros tenemos a través de nuestra página www.Derecho Inmobiliario Colombia un servicio gratuito de consultas a los que ustedes, que son tan fieles con este espacio, pueden acceder. Van allí hay un módulo que dice consulta gratuita y ustedes pueden sentarse conmigo a primeras horas de la mañana a través del computador y nos tomamos un tinto y resolvemos cualquier dificultad que tengan, cualquier duda que tengan. Por favor ingresen, ya saben, www.derechoinmobiliario.co. Bueno, vamos a ver qué otra cosita tenemos por aquí. Recuerden que el 26 de agosto es la consulta anticorrupción. Salgan y voten. Por favor, esto es algo que es importante. Voten sí o no, pero voten. Bueno, entonces, con esto concluimos el Facebook Live. Por favor, manos arribita, los likes son importantes para nosotros. Compartan nuestro contenido, nos sirven muchísimo. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Chao, Karen.